Hola, bienvenidos nuevamente a Civil Design. Les habla Eliseo Fuentes y el día de hoy les doy la bienvenida a esta séptima sección sobre la planificación, coordinación y trazado de un diseño geométrico vial nivel avanzado. Cabe resaltar que estaremos realizando este diseño con base a un proyecto real. En esta sección aprenderemos a realizar el cálculo de peralte, la superelevación correspondiente a cada una de las obras lineales. Es importante tener claridad sobre la función que cumple el peralte, la superelevación dentro de un corredor vial, ya que la mayoría de veces cuando realizamos el cálculo de peralte nos confiamos al cálculo que nos realiza el programa, independientemente si estamos aplicando un peralte máximo del 2, del 4, del 6, del 8, del 10, del 12%. Es importante siempre entrar a editar la configuración del cálculo de peralte. Bueno, debemos de validar los parámetros si estamos cumpliendo con el peralte máximo, el peralte mínimo, las longitudes mínimas para las transiciones entre los cambios de peralte. Bueno, esto es un dato que no se puede pasar por alto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este diseño, sobre el eje 1 estamos aplicando un peralte máximo del 8%. Bueno, ¿qué sucede? Que el programa nos realiza el cálculo con base a esta configuración, ¿sí? A este parámetro, pero debemos de revisar si el proyecto se adapta. Bueno, debemos de entrar a validar lo que acabo de mencionar, las longitudes que debemos de respetar para un cambio de peralte, por ejemplo, entre el 2% al 5.40%. Bueno, entonces debemos de respetar una distancia para esta transición para poder garantizar la rasante de diseño. Bueno, igualmente debemos de validar si con base a la longitud que tenemos en esta curva, el peralte que estamos aplicando en este momento cumple con la norma y con las especificaciones del proyecto. Bueno, por ejemplo, en esta curva, en la curva número 2, tenemos un peralte máximo del 6.60%, ¿sí? Debemos de validar si con base a la información, a la longitud de curva, a las distancias, a las tangentes de entrada y salida, nos da para poder aplicar este peralte. Bueno, entonces es importante primero tener claridad sobre la funcionalidad que tiene el peralte, la superelevación dentro de la obra lineal, y debemos de aprender a editar, a entrar a configurar estos parámetros acorde a las necesidades del proyecto. Bien, porque otro dato que debemos de tener en cuenta es que cuando proyectamos el perfil vertical correspondiente a la rasante de diseño, estamos proyectando una pendiente longitudinal. Bueno, lo que hacemos con el cálculo del peralte es proyectar la pendiente transversal. Bueno, este tema es importante, por ejemplo, para garantizar, obviamente, la rasante de la obra lineal y para poder coordinar los empalmes. Bien, por ejemplo, acá en este punto tenemos 4 obras involucradas y tenemos 4 empalmes. Tenemos los 2 empalmes contra la calzada del puente. Bien, tenemos el carril de aceleración y el carril de desaceleración. Entonces, ¿qué pasa? Que al proyectar el perfil vertical correspondiente a la rasante de diseño, estamos garantizando la rasante en este punto. Bueno, donde tenemos el trazado del alineamiento. Bueno, sobre el cual se proyecta el perfil vertical correspondiente a la rasante. E igualmente, si validamos el empalme contra la calzada principal, igualmente, estamos garantizando la rasante en el punto donde finaliza el alineamiento e igualmente en este punto donde estamos garantizando el empalme con una curva vertical. Bueno, para suavizar el cambio de garantizar el empalme tanto al costado derecho como al costado izquierdo. Bien, e igualmente con el carril de aceleración. Entonces, ¿cómo se garantizan estos empalmes? Configurando los parámetros correspondientes al peralte, a la superelevación del carril de desaceleración y aceleración. Bueno, por ejemplo, acá en el inicio de las calzadas,
La calzada del puente mantiene una pendiente transversal del menos 2%. Bueno, entonces debemos de ajustar el peralte del carril de aceleración y desaceleración para que tanto el carril izquierdo como el carril derecho empalmen exactamente con la pendiente que estamos manejando en la estructura del puente. Bien, lo mismo con la calzada principal. Bueno, este es un tema que igualmente lo estaremos poniendo en práctica en esta sección. Bueno, aprenderemos a crear las curvas verticales que nos permiten suavizar la pendiente entre las dos obras lineales para poder garantizar la rasante de diseño en el punto de empalme. Bien, y también aprenderemos a coordinar el cálculo de peralte para poder garantizar la rasante de diseño en todos los costados, bueno, derecho e izquierdo de cada una de las obras lineales, como lo he mencionado anteriormente. Bueno, teniendo presente lo que estaremos realizando en esta sección, continuamos. Para calcular el peralte podemos hacerlo desde el alineamiento horizontal como desde la obra lineal. Bueno, si selecciono el alineamiento, automáticamente se me va a habilitar la pestaña que me permite realizar el cálculo de peralte. Bueno, acá tengo la pestaña de peralte, desplegamos y tenemos tres opciones: calcular y editar peralte, vista del editor de peralte y crear vista de peralte. Bien, e igualmente, si lo hacemos a través de la obra lineal, seleccionamos la obra lineal sobre la cual vamos a realizar el cálculo de la superelevación y automáticamente en la parte superior derecha de la pantalla se nos habilita la pestaña de peralte. Bueno, en la cual vamos a encontrar las tres opciones que encontramos en el primer ejemplo. Bueno, tenemos la opción de calcular y editar peralte, vista del editor de peralte y crear vista de peralte. Vamos a la opción calcular y editar peralte. Damos clic y se nos va a habilitar la siguiente ventana donde tenemos dos opciones: calcular peralte ahora o abrir el administrador de curvas de peralte. Bueno, e igual podemos utilizar las dos opciones. Bueno, si damos en la opción calcular peralte ahora, automáticamente nos va a ubicar sobre la ventana donde nos permite elegir el tipo de calzada sobre el cual vamos a realizar el cálculo de la superelevación. Si abrimos el administrador de peralte, nos va a mostrar la configuración que tiene el peralte en este momento. Bueno, entonces vamos a utilizar esta opción, damos clic y nos va a dirigir a la siguiente ventana. En esta ventana podemos validar la información que tiene el peralte, la obra lineal en este momento. Bueno, ¿por qué? Porque el peralte no está calculado. Bien, pero sí podemos validar la información de la curva, la velocidad del proyecto, el pK inicial, pK final, la longitud y la orientación. Bueno, entonces en la parte inferior podemos observar que el estado de peralte aparece no calculado. Bien, luego vamos a dirigirnos al asistente de peralte. Bien, damos clic y en la siguiente ventana nos da la opción de elegir si queremos calcular este peralte sobre una curva en específico o sobre toda la alineación. Bueno, si selecciono aquí curvas seleccionadas, puedo seleccionar la curva sobre la cual voy a realizar el cálculo de peralte. Bueno, para el ejemplo necesitamos realizar el cálculo de la superelevación de toda la obra lineal. Bueno, entonces vamos a seleccionar la opción toda la alineación y damos a aceptar. En la siguiente ventana, tema que mencionaba anteriormente, vamos a encontrarnos con los tipos de calzadas para realizar este cálculo. Bueno, tenemos la calzada única con bombeo, también tenemos calzada única con pendiente transversal hacia un lado, también tenemos la opción de calzada separada con bombeo y con mediana, y también tenemos la opción de calzada única con pendiente transversal hacia un lado y con mediana. Bueno, mira que independientemente de el diseño transversal que estemos utilizando, podemos utilizar cualquiera de las opciones. ¿Por qué? Porque, digamos, el resultado depende de la configuración que realicemos. Bueno, para el ejemplo vamos a utilizar la opción calzada única con pendiente transversal. Bueno, vamos a coincidir esta opción con
el diseño transversal que estamos manejando en la obra lineal. Bien, seleccionamos y damos siguiente. Luego vamos a tener la opción de aplicar sobre un carril y luego generar una simetría para el carril contrario. Bueno, entonces procedemos a configurar el ancho de carril normal. Tenemos un ancho de 4 metros incluyendo la berma y el talud de carril normal estamos manejando una pendiente transversal de el -2% y damos siguiente. Acá tenemos la opción que nos permite calcular los ársenes de bordes exteriores. Bueno, vamos a indicarle que no, porque no necesitamos realizar este cálculo, ya que tenemos una berma de 0.50, no necesitamos computar áreas externas a esta berma. Bueno, le indicamos que no y damos siguiente. Luego en la siguiente ventana tenemos la definición de peralte, donde debemos de entrar a configurar la norma sobre la cual estamos realizando el proyecto. Bueno, vamos a desplegar esta pestaña y vamos a seleccionar una de las normas que se carga por defecto. Bueno, tenemos las Aptos 2011, las Aptos 2018 y las Aptos 2004. Bueno, el proyecto lo estamos ejecutando con la norma Aptos 2018. Seleccionamos y damos a abrir y automáticamente se carga la norma. Bueno, ahora debemos de configurar la tabla de peralte. Bueno, vamos a trabajar con un peralte máximo del 8%. Bueno, ¿por qué? Porque con base a la norma DG 2018 nos da para aplicar un peralte máximo del 8%. Bueno, esto es importante tenerlo presente. Seleccionamos y luego tenemos la opción de tabla de longitudes de transición. Bueno, esto hace referencia a la cantidad de carriles que tenemos dentro de la obra lineal. Bueno, esta obra lineal está compuesta por 2 carriles, seleccionamos 2 y luego en método de definición de peraltes automáticamente se carga la norma, Aptos 2018. Luego tenemos las opciones de fórmula para la transición de peralte. Esto lo vamos a dejar por defecto e igualmente son valores que podemos modificarlos. Luego vamos a seleccionar esta opción que es relevante a la hora de realizar el cálculo de peralte y es la opción que nos permite realizar el solapamiento automáticamente. Bueno, seleccionamos y esto lo que va a hacer es que corrige estos solapamientos de una forma automática. Bueno, ya habiendo configurado todo, damos finalizar y automáticamente se realiza el cálculo de peralte correspondiente a la calzada principal. Bien, si validamos la parte inferior de esta ventana donde tenemos el estado de peralte, ya nos aparece calculado. Bueno, vamos a cerrar esta ventana y podemos validar toda la información que tenemos del cálculo que acabamos de realizar. Vamos a cerrar esta ventana y de esta manera ya tendríamos el cálculo, la superelevación correspondiente a la obra lineal de la calzada principal. Bueno, entonces esto es lo que realizamos siempre. Calculamos la superelevación con base a la norma que estemos aplicando sobre el proyecto y nos confiamos del resultado que nos arroja el programa y ya. Bueno, pero es súper importante entrar a revisar esta información. Bueno, lo que mencioné anteriormente, debemos de revisar si estamos cumpliendo con el peralte máximo o mínimo dependiendo de la longitud que tengamos en cada una de las curvas. También debemos de validar las transiciones. Es importante garantizar la distancia entre las transiciones, bueno, entre los cambios de peralte. Esto es relevante a la hora de realizar el cálculo de la superelevación. Bueno, entonces, ¿cómo realizamos esto? Primero que todo, vamos a crear la visualización del diagrama de el peralte, bueno, de la superelevación. Bien, para ello vamos a seleccionar la obra lineal sobre la cual hemos realizado el cálculo de peralte y vamos a dirigirnos a la pestaña de peralte, desplegamos y vamos a la opción crear vista de peralte. Luego damos Enter para seleccionar el alineamiento sobre el cual vamos a crear esta visualización de peralte. Será sobre el eje 1 que corresponde a la calzada principal. Bueno, como el nombre de la vista de peralte, vamos a colocar peralte eje 1.
Luego en descripción es opcional, también tenemos la opción para configurar el pK de inicio y pK final de esta visualización de peralte. Bueno, necesitamos que el diagrama de peralte se genere con base a la longitud de el alineamiento horizontal. Bueno, en la opción de alineación ya tenemos cargado el alineamiento en capa. Procedemos a crear una nueva capa. Es muy importante siempre trabajar sobre las capas para poder obtener una información organizada. En estilo de vista de peralte igualmente tenemos algunos estilos ya creados. Vamos a trabajar con esta opción de estilo de super elevación. También tenemos la banda de estilos de peraltes y luego tenemos la opción que nos permite configurar los carriles que tenemos proyectados dentro de la obra lineal. Bueno, esta es una calzada la cual está compuesta por dos carriles. Entonces, vamos primero, seleccionamos la opción de visualización. Bueno, que nos permita visualizar las líneas que representan cada uno de los carriles. Y luego, en color vamos a configurar, esto es importante para poder identificar cuál es el carril izquierdo y cuál es el carril derecho. El carril izquierdo lo vamos a trabajar con un color azul y el carril derecho lo vamos a trabajar con un color rojo. Damos aceptar, nuevamente aceptar. Bien, ahora procedemos a darle una ubicación a esta visualización del diagrama de peraltes. Vamos a ubicarnos sobre el perfil longitudinal correspondiente al eje 1. Bueno, ya que sobre esta misma calzada se está realizando el cálculo de la superelevación. Vamos a ubicarnos sobre cualquier punto y de esta manera automáticamente se inserta la visualización del diagrama de peraltes. Bien, ahora a continuación debemos de coordinar la ubicación del diagrama de peraltes con la misma ubicación que tenemos en el perfil longitudinal. Bien, para ello vamos a seleccionar una polilínea y tomaremos un punto como referencia sobre el perfil longitudinal. Este punto será el pK 0 más 0, 0. Bueno, validamos que tengamos el ortogonal activado para que nos garantice un trazado vertical. Llevaremos esta polilínea hasta este punto y tomaremos el mismo punto como referencia para el desplazamiento. Bueno, vamos a desplazar, nos acercamos sobre el punto sobre el pK 0 más 0, 0 y de esta manera estamos garantizando la misma ubicación en las dos visualizaciones. Por ejemplo, si me ubico sobre cualquier pK en la visualización del peralte, por ejemplo, vamos a ubicarnos sobre el pK 0 más 59.88, vamos a realizar el mismo ejercicio. Tomaremos una polilínea y realizaremos un trazado vertical hacia el perfil longitudinal y ahora procedemos a validar esta misma información en el perfil. Bien, y acá podemos validar que el trazado, esta línea corresponde al trazado que acabamos de proyectar y este es el axisado del perfil longitudinal. Bueno, acá tenemos la axisa 160. Si acotamos esa diferencia entre la axisa y la línea de proyección, debemos de tener 12 centímetros. Bueno, ¿por qué? Porque en la visualización del diagrama de peraltes tenemos la 159.88. Bueno, acotamos y acá podemos validar que tenemos los 12 centímetros. Bueno, tenemos 11,76. Bueno, 11 centímetros con 7 líneas. Bueno, esta diferencia de milímetros corresponde a la configuración que tenemos en el acotado. Bueno, la cantidad de decimales. En el acotado tenemos 4 decimales y si visualizamos la etiqueta que tenemos en la visualización del diagrama de peraltes, tenemos 2 decimales. Bueno, por eso la diferencia de los milímetros. Bien, pero en este momento tenemos la misma ubicación. De esta manera podemos coordinar la información de las dos visualizaciones. Bueno, ahora entramos a este diagrama de peraltes a validar cómo se están comportando los carriles izquierdos y derecho. Bueno, al inicio de la calzada podemos validar que estamos iniciando con el carril izquierdo con una pendiente del 2% y el carril derecho con una pendiente del menos 2%. Esto nos indica que nos está respetando
la pendiente transversal que tenemos en el diseño geométrico. Bueno, en el diseño transversal, en el assembly. Bien, iniciamos con esa pendiente, luego tenemos la primer curva. Vamos a validar qué peralte estamos aplicando sobre esta curva. En este momento, el programa nos está realizando el siguiente cálculo. Tenemos un peralte máximo del 6.80% en el carril izquierdo y un peralte del menos 6 en el carril derecho. Bueno, con base a la norma DG 2018, norma que estamos aplicando sobre este proyecto, esto es un peralte muy alto para la longitud que estamos manejando en esta curva. Bueno, vamos a dirigirnos a la planta donde nos permita visualizar la curva de la cual estamos hablando. Bueno, es esta curva. Por lo tanto, este peralte es muy alto, bueno, para la longitud que estamos aplicando para esta curva. Debemos de entrar a realizar este ajuste. Bueno, vamos a validar la siguiente curva que corresponde al punto de intersección con los carriles de desaceleración y aceleración. Bueno, en el punto donde tenemos la calzada del puente. En esta curva estamos manejando un peralte máximo del 6.60% en el carril izquierdo y del menos 6.60% en el carril derecho. Bueno, con base a la norma DG 2018, sí estamos cumpliendo en esta curva con el peralte. Bueno, es decir, acá no debemos de realizar ninguna modificación. Otro punto que debemos de validar es la distancia mínima que debemos de respetar para garantizar la transición entre los dos peraltes, es decir, entre el cambio de peralte. Por ejemplo, finalizando esta calzada, vamos en la curva principal con un peralte máximo del 6.60%. Bueno, y en este punto finalizamos con un peralte máximo del 2%. Bueno, entonces debemos de garantizar una distancia para la transición entre estos dos peraltes. Bien, entonces estamos realizando esta transición aproximadamente entre, acá tenemos la 329.36 y acá tenemos la 277. Bueno, estamos hablando aproximadamente de, redondeando, tendríamos 50 metros de distancia para garantizar esta transición. Bueno, esta distancia cumple con el requerimiento que necesitamos, por lo tanto no necesitamos realizar ningún ajuste. Bueno, e igualmente, digamos, si vamos al inicio de la calzada, también tenemos el cambio de peralte de el 2% en este momento al 6.80%. Bueno, en este momento sí tenemos un peralte muy alto para la distancia que tenemos para la transición. Bien, entonces debemos o ajustar esta distancia. Esto implicaría modificar el trazado del diseño geométrico. Bien, lo que debemos de hacer, la manera correcta para realizar este ajuste es configurando el peralte máximo de esta curva, ya que pues tenemos un peralte mayor al de la curva principal. Bueno, y en la curva principal tenemos una mayor longitud. Bien, ¿cómo realizamos esta configuración? Esto se puede realizar directamente desde la visualización del diagrama. Por ejemplo, si selecciono el diagrama de peraltes, automáticamente se me habilitan estas pestañas que me permiten realizar esta modificación. Si me ubico sobre el punto del PK, selecciono y me da la opción de realizar el desatangente hacia el punto donde necesito la nueva ubicación. Bueno, e igualmente si me ubico sobre la etiqueta, sobre el punto correspondiente a la pendiente transversal, selecciono y automáticamente se me habilita la opción para poder ajustar este valor. Bueno, esta es una forma para realizar esta configuración. A mí en lo personal me gusta hacerlo de la siguiente manera, desde el editor de tablas de peraltes. ¿Por qué? Porque nos permite visualizar la información de una forma más organizada. Bien, por ejemplo, seleccionamos la visualización del diagrama de peraltes, damos clic derecho
y vamos a la opción abrir el editor de tablas. En la siguiente ventana vamos a encontrarnos con toda la información correspondiente al cálculo de la superelevación. Bueno, tenemos la cantidad de curvas, tenemos el pK inicial, pK final, longitudes, solapamientos. En este caso pues no tenemos ningún solapamiento ya que se nos ha corregido automáticamente. E igualmente contamos con la información correspondiente a la pendiente transversal que estamos manejando tanto en el carril izquierdo como en el carril derecho. Bueno, también tenemos la pestaña de suavizado y la tasa de cambios. En esta ventana podemos añadir un pK si fuera necesario para algún cambio de transición. Por ejemplo, si me ubico sobre la curva 1, doy clic derecho y tengo la opción de añadir un pK. Bueno, añadimos y procedemos a configurar tanto el pK de inicio como el pK final y la longitud que tendríamos en esta sección. Bueno, podemos validar que en el carril izquierdo estamos iniciando con una pendiente, con un peralte máximo del 2%. Bien, y donde inicia la sección de peralte de la curva, tenemos un peralte máximo del 6.80%. Bueno, esto es un peralte muy alto para la distancia que tenemos para garantizar esta transición entre estos dos peraltes, del 2% al 6.80%. Bien, entonces ya hemos realizado el estudio con base a la norma DG 2018 y los requerimientos del proyecto, teniendo en cuenta como la longitud de la curva, la tangente de entrada, de salida, la velocidad del proyecto, y se ha tomado la decisión de aplicar un peralte máximo del 5.4%. Ingresamos este valor y lo ingresaremos igualmente en el carril derecho, que sería de el menos 5.4%. Bueno, igualmente podríamos realizar este ajuste en las demás tangentes o en la siguiente curva. Por ejemplo, en donde estamos finalizando la calzada, en la curva vamos con un peralte máximo del 6.60%. Bueno, peralte que cumple para el diseño, bien, con base a la norma DG 2018. Luego, finalizando, tenemos un peralte máximo del 2%. Bueno, pero validamos la distancia que tenemos entre la transición. Tenemos aproximadamente 55 metros. Es una distancia que nos permite suavizar este cambio de peralte, garantizando la rasante de diseño. Bueno, esto es súper importante tenerlo presente. Ya habiendo realizado el ajuste, vamos a cambiar. Acá tenemos, ya cambiamos donde inicia la sección de peralte. Bueno, debemos de realizar el ajuste donde finaliza. Bien, entonces ingresamos nuevamente 5.40 e igualmente en el carril derecho menos 5.40. Bien, cerramos esta ventana. Bueno, tanto en la visualización del diagrama de peraltes como en la obra lineal. En este momento, si generamos unas vistas de sección, debe de representarse la superelevación, el cálculo que acabamos de realizar. Bien, vamos a validar cómo se está comportando los carriles. Estamos iniciando igual que cuando proyectamos la visualización del diagrama de peraltes. Carril izquierdo con un peralte máximo del 2% y carril derecho con un peralte máximo del menos 2%. Ahora vamos a validar el porcentaje que tenemos en la primera curva. Bien, podemos observar que ya no tenemos el peralte máximo del 6.80%. Bueno, ya tenemos un peralte del 5.40%. Peralte que cumple para la distancia que tenemos para garantizar la transición entre el peralte del 2% y el 5.40%. Esto es un tema relevante a la hora de realizar un diseño geométrico vial. Bueno, de esta forma podemos realizar la configuración, entrar a depurar la información correspondiente al cálculo de la superelevación. Bien, ahora procedemos a calcular la superelevación correspondiente al eje 2. Bueno, eje que corresponde a la calzada del puente. Para ello vamos a realizar el mismo procedimiento. Seleccionamos la obra lineal, vamos a la pestaña de peralte
y vamos a calcular y editar peralte. Bien, en la siguiente ventana vamos a ingresar directamente a calcular el peralte. Bueno, procedemos a seleccionar el tipo de calzada, vamos a seleccionar, vamos a trabajar con esta opción. Bueno, ya que la calzada del puente, en esta calzada no estamos, en este diseño transversal no estamos manejando una pendiente transversal, sino una pendiente con bombeo. Bueno, del menos 2% en ambos carriles. Seleccionamos la opción y damos siguiente. Bien, luego en anchura de carril normal vamos a indicarle que 4 y la pendiente normal será una pendiente del menos 2%, damos siguiente. Luego en calcular bordes de ársene le vamos a indicar que no, porque pues ya estamos calculando la berma. Bien, damos siguiente. En definición de peralte vamos a seleccionar la norma que estamos aplicando para el proyecto, será la SATO 2018. Y luego en el peralte máximo, en el ejercicio que realizamos anteriormente en la calzada principal estamos aplicando un peralte máximo del 8%. Bueno, en esta calzada vamos a aplicar un peralte máximo del 6%. Bueno, ¿por qué? Porque en la primera calzada, en la calzada principal, estamos aplicando una velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora. Y en esta calzada estamos aplicando una velocidad de diseño de 30 kilómetros por hora. Bien, luego en tabla de longitudes de transición, acá podemos definir si la calzada tiene 4 carriles o 2. Bueno, esto es un diseño el cual tiene 2 carriles. Seleccionamos y luego el método de definición de peralte automáticamente se cargan las AFTOS 2018. Bueno, luego tenemos la fórmula para la transición de peralte. Esto es un valor que igualmente se puede modificar. Para el ejemplo lo vamos a dejar por defecto ya que pues estamos cumpliendo. Bien, luego tenemos esta opción, es relevante. Bueno, el solapamiento. Debemos de indicarle al programa que resuelva el solapamiento automáticamente. Bueno, seleccionamos, damos finalizar y automáticamente se genera super elevación correspondiente a la calzada del puente. Bien, esperamos un momento a que se cargue la información. Bien, y acá podemos observar toda la información correspondiente al cálculo de la super elevación. Bueno, tenemos la misma información que estábamos observando en el cálculo anterior. PK inicial, PK final, longitudes, las pendientes transversales del carril izquierdo, derecho, tenemos la tasa de cambio, la suavidad, bueno, etcétera. Bien, vamos a cerrar esta ventana y vamos a crear la visualización del diagrama de peraltes de esta calzada. Bien, vamos nuevamente a peraltes y vamos a crear vista de peraltes. Damos enter, procedemos a seleccionar el alineamiento, será el alineamiento del eje. Damos aceptar, en la siguiente ventana configuramos el nombre, peralte eje 2. PK de inicio y PK final dejamos por defecto, alineación ya tenemos seleccionado, capa procedemos a seleccionar una capa, el estilo de peralte, bueno, en fin. Vamos a configurar igualmente el color del carril izquierdo, trabajaremos con el mismo color azul y el carril derecho trabajaremos con un color rojo. Bien, seleccionamos, damos a aceptar, luego procedemos a darle la ubicación a esta visualización del peralte. Vamos a ubicarnos en cualquier punto y automáticamente se añade la visualización del peralte. Bueno, vamos a configurar la ubicación. Bueno, para ello vamos a realizar el mismo procedimiento. Tomamos una polilínea, vamos a tomar un punto como referencia. Tomaremos el PK 0 más 0, 0 y generaremos un trazado vertical que nos permita ubicar el diagrama de peraltes. Seleccionamos, llevamos perpendicular al trazado que acabamos de realizar y de esta manera estamos garantizando la misma ubicación en el diagrama de peraltes que el perfil longitudinal. Bueno, entramos a validar la información. Podemos validar que los carriles, tanto izquierdo como derecho, están iniciando con una pendiente transversal de el menos 2%. Bueno, este tramo corresponde a la estructura del puente. Vamos a ubicarnos sobre la planta y acá es donde estamos iniciando con el peralte. Bueno, entonces ambas calzadas están iniciando con una pendiente transversal, ambos carriles con
una pendiente transversal de el menos 2%. Bueno, acá debemos de entrar a validar si estamos cumpliendo con el peralte máximo para las transiciones, bueno, que tengamos para suavizar estos cambios de peraltes. Bien, ya sabemos cómo realizar esto. Podemos hacerlo desde el diagrama de peraltes como entrando al editor de tablas de peraltes. Bueno, acá podemos validar dónde se está realizando la transición. Venimos con la pendiente transversal del menos 2% en ambos carriles. Ya en este punto, ¿sí? Ya empezamos en este punto iniciamos con la transición, bueno, para la primera curva, para llegar a un peralte máximo del 4.40%. Bien, entonces debemos de validar si estamos cumpliendo con esta distancia mínima para la transición entre estos dos peraltes e igualmente con la siguiente curva y con la siguiente curva. Bueno, para el ejemplo, de esta forma para agilizar el proceso. Ya sabemos cómo realizar este ajuste, esta configuración con base al ejercicio que realizamos con la calzada principal. Bueno, ya que sobre este cálculo de peralte sí entramos a realizar la configuración que fue el peralte máximo correspondiente a la primera curva. Bueno, lo cambiamos de 6.80% a 5.40%. Bueno, ahora procedemos a crear el cálculo de la superelevación correspondientes a los carriles de aceleración y desaceleración. Bueno, pausaré el video para agilizar el proceso. Ya sabemos cómo llegar a este punto. Bien, ya hemos realizado el cálculo correspondiente a la superelevación de cada una de las obras lineales. Vamos a dividir la visualización de la pantalla en dos para poder trabajar de una manera más agradable. Bueno, ya que en una ventana podremos visualizar la información correspondiente a la planta y en la otra ventana visualizaremos los perfiles sobre los cuales vamos a proyectar esta información. Bien, como lo acabo de mencionar, en la ventana que tenemos al costado izquierdo vamos a ubicarnos sobre la planta donde nos permita visualizar la información que necesitamos proyectar a la visualización del perfil. Y en la ventana que tenemos al costado derecho vamos a ubicarnos sobre el perfil longitudinal correspondiente al eje 3. En esta visualización del perfil podemos observar el perfil correspondiente al terreno natural, este perfil que estamos seleccionando de color verde. Y también contamos con el perfil vertical correspondiente a la rasante de diseño. Es importante aclarar que cuando se realizó la proyección de esta rasante que corresponde al carril de aceleración, la información que se tomó para el inicio y el final de esta rasante fue la información correspondiente al eje de la calzada. Bueno, acá nos encontramos en el empalme contra la estructura del puente. Bien, tenemos la etiqueta que nos permite validar dónde eventos de desaceleración y aceleración. Bueno, ¿qué hicimos? Tomamos la elevación que teníamos en este punto sobre el eje de la calzada y proyectamos esta elevación para darle una cota al inicio de los alineamientos. Bueno, lo mismo, tomamos la elevación que tenemos sobre el eje de la calzada y proyectamos esta elevación al punto donde está finalizando el alineamiento. Bueno, pero teniendo claro que luego debíamos de realizar el ajuste que vamos a realizar el día de hoy. ¿Por qué? Esto es un tema que lo mencioné en su momento. Esta rasante define el eje de la calzada, más no la pendiente transversal. Para poder obtener la pendiente transversal debemos de realizar el cálculo de la superelevación, bueno, el cálculo de peralte, y de esta manera sí podríamos obtener la elevación en cualquier punto que nos ubiquemos dentro de la obra lineal. Bueno, aclarando que también debemos de haber creado la superficie top que define la rasante de diseño en general. Bien, teniendo presente esto, continuamos con la proyección de la rasante de diseño correspondiente a los carriles de desaceleración y aceleración. Bueno, primero que todo vamos a iniciar con la información correspondiente al inicio de los alineamientos. Bueno, entonces
En el ejercicio anterior donde identificamos los puntos de elevación se nos olvidó crear estos puntos. Para ello vamos a la pestaña de anotar, luego añadir etiquetas desplegamos y vamos a dirigirnos a la opción de superficies. Bueno, desplegamos y vamos a la opción elevación de punto. Bien, luego nos pide especificar la superficie sobre la cual vamos a crear este etiquetado. Vamos a dar Enter y automáticamente se nos va a habilitar la siguiente ventana que nos permite validar todas las superficies que tenemos proyectadas dentro del diseño. Bien, vamos a seleccionar la superficie top que corresponde a la estructura del puente. Bueno, superficie que define la rasante de diseño. Es importante tener claridad sobre las funcionalidades de cada una de las superficies. Bueno, cada obra lineal está compuesta por dos superficies. La superficie top, que define la rasante de diseño, como lo acabo de mencionar, y la superficie datum, que define la subrasante de diseño. Bien, entonces dependiendo de la información que necesitemos, seleccionamos la superficie. Seleccionamos y damos a aceptar y luego nos va a pedir insertar el donde necesitamos validar esta información. Va a ser el inicio de los alineamientos. Bien, selecciono y automáticamente se genera la etiqueta que me permite validar la elevación que tengo en este punto para poder proyectar la rasante de diseño correspondiente al carril de desaceleración. Bien, realizaremos lo mismo con el inicio del alineamiento correspondiente al carril de aceleración. Damos clic y automáticamente tenemos la elevación. Bien, vamos a soltar el comando. Ya conociendo la elevación que tenemos en cada uno de los puntos, al inicio del alineamiento, en el punto donde se intersectan las calzadas contra la estructura del puente, e igualmente en el punto donde se intersectan las calzadas con la obra lineal que define la calzada principal. Tan a derecha nos encontramos sobre la visualización del perfil, donde tenemos la rasante de diseño correspondiente a esta obra lineal, bueno, al carril de aceleración. Bueno, ¿cómo hacemos para proyectar esta información al perfil vertical, a la rasante de diseño? Para ello debemos de crear una etiqueta, bien, e igual también se puede hacer a través de un PI. Bueno, pero vamos a hacerlo a través de la etiqueta y luego lo hacemos a través de un PI. Para ello seleccionamos la visualización del perfil y vamos a la opción añadir etiquetas. Bien, tenemos dos opciones. Tenemos la opción que nos permite añadir una etiqueta de PK y elevación y tenemos la otra opción que nos permite añadir una etiqueta de profundidad. Bueno, la opción que necesitamos es elevación y PK. Damos clic y luego nos pide especificarle el PK donde vamos a ubicar este punto. Bueno, como conocemos que la información que vamos a proyectar corresponde al PK 0 más 0, 0 correspondiente a esta alineación, damos 0, ingresamos el 0, damos Enter y automáticamente se ubica el cursor en el PK. Mira que de esta manera me permite desplazarme verticalmente, más no horizontalmente. Bueno, ¿por qué? Porque ya hemos ingresado el PK, la 0 más 0, 0. Bueno, ahora vamos a indicarle la elevación donde necesitamos que se añada este punto. Bueno, esta etiqueta. Bien, entonces validamos la información que ya conocemos y podemos validar que la elevación donde inicia la rasante de diseño, donde debe de iniciar la rasante de diseño correspondiente al carril de aceleración es la 119.46. Bien, ingresamos, damos Enter y automáticamente se inserta la etiqueta. Bien, acá tenemos el punto donde tenemos proyectada la rasante de diseño en este momento, bien, que se encuentra en la elevación 119.52. Tenemos 6 centímetros de diferencia. Bueno, el punto donde debe de iniciar esta rasante corresponde a una elevación de 119.46. Bueno, ahora procedemos a realizar el ajuste. Bueno, vamos a continuar con estas etiquetas. Vamos a crear el siguiente punto, que sería
la intersección entre las dos obras lineales. Bien, acá tenemos el PK y tenemos la elevación. Bueno, son dos etiquetas diferentes. Bien, vamos nuevamente a la visualización del perfil y le vamos a indicar que se inserte esta etiqueta en la axis 0 más 11.33. Bueno, este es el PK que corresponde a la intersección entre las dos obras lineales. Acá en planta podemos validar esta información. Bien, acá tenemos el PK, la 0 más 11.33. Bien, ya habiendo ingresado el PK, ingresamos nuevamente porque creo que al salirnos de la ventana se nos desactivó la selección. Ingresamos la 11.33 y luego procedemos a ingresar la elevación. ¿Qué elevación tenemos en la calzada que define la estructura del puente en este punto? Tenemos la 118.88. Ingresamos 118.88, damos Enter y automáticamente se añade etiqueta. Bien, tenemos la información, el PK, la 11.33, que es la misma información que tenemos acá en planta, y la misma elevación, la 118.88. Bueno, ahora procedemos a proyectar la información que tenemos en el siguiente empalme contra la vía principal. Bien, vamos a ubicarnos donde podamos validar tanto el PK como la elevación. Primero nos pide ubicar el PK, será la 49.86. Damos Enter y luego la elevación. Tenemos una elevación de 118.64. Ingresamos, damos Enter y automáticamente se añade la etiqueta. Ya conocemos el PK, que es la finalidad del alineamiento. Tenemos 64 metros en esta alineación. Luego procedemos nuevamente a la visualización del perfil. Ingresamos la 64. Damos Enter y ingresamos la elevación que tenemos en la calzada principal en este punto, que corresponde a la 118.91. Damos Enter y automáticamente se añade la etiqueta. Bien, mira la diferencia que tenemos entre la proyección que tenemos en este momento. Bien, tenemos el mismo PK, la 64, pero tenemos una elevación de 119.14. ¿Por qué tenemos esta diferencia? Porque esta elevación corresponde al punto sobre el eje de la calzada, ¿bien? Y esto es una calzada la cual tiene una pendiente transversal, por lo tanto, la elevación que vamos a tener en este punto es menor. Damos la información y acá tenemos la 118.91 que corresponde a esta elevación y el PK donde finaliza la alineación. Bueno, vamos a soltar el comando y en este momento ya tenemos la información proyectada dentro de la visualización del perfil. Bueno, ahora necesitamos ajustar la rasante a esta información. Bueno, indicarle al perfil vertical que se adapte a la información que acabamos de ingresar. ¿Cómo realizamos esto? No debemos de volver a crear la rasante. Bien, en algunos casos se elimina la rasante y volvemos a crear la rasante. Tendríamos que volver a crear las curvas verticales, etc. Bien, para el ejercicio lo vamos a hacer a través de un PI. ¿Cómo hacemos esto? Para ello seleccionamos el perfil vertical que define la rasante de diseño y vamos a dirigirnos al editor de geometría. Bien, en la parte superior de la pantalla vamos a encontrarnos con la pestaña del editor de geometría. Se nos va a desplegar la siguiente ventana en la cual vamos a encontrarnos con diferentes opciones para realizar una modificación dentro. Bueno, indicarle al perfil vertical que se adapte a la información que acabamos de ingresar. ¿Cómo realizamos esto? No debemos de volver a crear la rasante. Bien, en algunos casos se elimina la rasante y volvemos a crear la rasante. Tendríamos que volver a crear las curvas verticales, etc. Bien, para el ejercicio lo vamos a hacer a través de un PI. ¿Cómo hacemos esto? Para ello seleccionamos el perfil vertical que define la rasante de diseño y vamos a dirigirnos al editor de geometría. Bien, en la parte superior de la pantalla vamos a encontrarnos con la pestaña del editor de geometría.
se nos va a desplegar la siguiente ventana en la cual vamos a encontrarnos con diferentes opciones para realizar una modificación dentro de una rasante de diseño. Bien, la opción que necesitamos es esta pestaña que nos permite insertar un PI. Bueno, damos clic y luego nos pide seleccionar el punto donde vamos a insertar el PI. Va a ser el punto que corresponde a la etiqueta. Damos clic y automáticamente se añade la rasante a esta información. Bueno, mira, ya no tenemos una pendiente continua entre el inicio y la primera curva vertical. Bueno, ya tenemos la información, ya tenemos la proyección de la rasante hacia este punto donde se está intersectando el carril de aceleración con la calzada del puente. Bien, luego debemos de entrar a suavizar este cambio de pendientes con una curva vertical. Bien, vamos a crear el nuevo PI que será el punto donde se intersectan con la calzada principal. Seleccionamos y podemos validar cómo automáticamente se ajusta la rasante. Bien, y ahora vamos a modificar el inicio y el final de la rasante. Bueno, para ello sí no necesitamos crear un PI porque pues ya es la finalidad del perfil vertical. Simplemente lo que haremos es desplazar el punto donde está finalizando la rasante de diseño al punto que acabamos de insertar. Bien, ahora haremos lo mismo con el punto de inicio. Seleccionamos y lo llevaremos al punto que realmente corresponde. Bien, eliminamos la información que ya no necesitamos, que sería la etiqueta donde teníamos proyectado anteriormente el perfil de rasante. Bien, e igualmente con la finalidad vamos a seleccionar esta etiqueta y de esta manera ya tendríamos la proyección del perfil vertical correspondiente a la rasante de diseño del carril de aceleración, coordinando con las elevaciones que realmente tenemos en las calzadas principales. Bueno, la calzada del puente y la calzada sobre la cual estamos tomando la información. Bien, ahora debemos de crear las curvas verticales para suavizar este cambio de pendiente. Bueno, esto es un tema que lo he mencionado durante el curso y es que estos empalmes no se deben de realizar directamente, es decir, borde de obra lineal con borde de obra lineal. Debemos de garantizar estos empalmes con base a una curva vertical que nos permita suavizar el cambio de pendientes. Bueno, aclarando que cuando es un empalme, el cual las dos obras lineales involucradas mantienen la misma pendiente longitudinal, se puede realizar el empalme directamente, borde de obra lineal con borde de obra lineal, porque no tendríamos ninguna diferencia de pendientes. Bueno, tendríamos una continuidad en la rasante de diseño. Bien, pero cuando tenemos pendientes con porcentajes diferentes y este porcentaje tiene un valor significativo, sí o sí debemos de garantizar el empalme con una curva vertical. Bien, acá en el ejercicio lo podemos validar. En el puente, digamos, iniciamos con una pendiente del menos 5.12% hacia el carril de aceleración. Bien, y luego continuamos con una pendiente del menos 2.86%. Por lo tanto, en este punto se genera una curva cóncava. Bien, ¿y qué pasa? Que al vehículo tratar de ingresar o salir del puente puede que pegue en algún costado del pavimento, bien, que colisione la parte delantera del vehículo en algún punto con la estructura del pavimento. Bueno, entonces, ¿cómo se suavizan estos cambios de pendientes? A través de una curva vertical. Bueno, este ejercicio igualmente también pueden encontrarlo en mi canal de YouTube de una forma detallada, cómo crear empalmes con base a curvas verticales. Bien, para crear la curva vertical vamos a hacerlo de una forma rápida. Para poder calcular una curva vertical debemos de conocer la pendiente de entrada, la pendiente de salida, la longitud de curva, la velocidad de diseño, etc. Bueno, para el ejemplo ya conocemos esta información y aplicaré una longitud de curva de 10, damos Enter
y automáticamente se genera la curva vertical. Ya podemos validar cómo se está suavizando este punto entre el cambio de pendiente. Bien, ahora vamos a crear la siguiente curva vertical, que sería el empalme contra la calzada principal. Selecciono la primera tangente, segunda tangente, longitud de curva e igualmente 10, damos Enter y automáticamente se genera el trazado de la curva. Bien, soltamos el comando y en este momento ya tendríamos definida la proyección del perfil vertical correspondiente a la rasante de diseño. Bien, en esta etiqueta podemos validar toda la información, el PK de la curva, la elevación, la longitud de curva, etc. Bueno, entonces de esta manera ya tenemos la rasante de diseño definida correspondiente al carril de aceleración. Ahora vamos a realizar el mismo ejercicio con el eje 4 correspondiente al carril de desaceleración. Bueno, en el cual también se ha realizado la proyección de esta rasante con las elevaciones correspondientes al eje de la calzada. Entonces debemos de entrar a realizar el mismo ajuste. Bueno, entonces ya sabemos cómo hacerlo. Seleccionamos la visualización del perfil. Vamos a ubicar esta ventana por acá, vamos a añadir etiquetas de elevación de PK y vamos a iniciar con la 0 más 0, 0, ingresamos la elevación, tenemos una elevación de 119.46, 119.46. Damos Enter y automáticamente se añade la etiqueta. Bien, ahora vamos a ingresar el siguiente punto, que sería donde se intersectan las calzadas. Este punto corresponde al PK 11.03, ingresamos 11.03, damos Enter y ingresamos la elevación que tenemos, que es la 118.88, damos Enter y automáticamente se añade la etiqueta. Bien, ahora procedemos a ingresar el siguiente punto donde se intersecta con la calzada principal. Bien, vamos a validar qué información tenemos en este punto de intersección y procedemos a ingresar esta información. Bueno, vamos a ingresar el PK. Se están intersectando en el PK 53.59. Damos Enter e ingresamos la elevación. Tenemos una elevación de 118.69. Damos Enter y automáticamente se añade la etiqueta. Bueno, ahora vamos a ingresar la información correspondiente a la finalidad de la alineación. Este alineamiento está finalizando en la 69.12. Ingresamos, damos Enter y procedemos a ingresar la elevación 118.92. Bueno, es la elevación que tenemos en este punto y automáticamente se añade la etiqueta. Bueno, ahora procedemos a realizar el ajuste de la rasante. El inicio de la rasante la desplazamos hacia el punto que acabamos de crear y lo mismo con la finalidad. Bien, y vamos eliminando la información que ya no necesitamos. Vamos igualmente a la finalidad de la rasante y realizamos el mismo ajuste. Lo llevamos al punto que acabamos de proyectar. Bien, ahora procedemos a crear nuevamente el PI para realizar el ajuste hacia los otros puntos. Me pide seleccionar el punto, selecciono, automáticamente se modifica la rasante, seleccionamos el siguiente punto y ya tendríamos la rasante ajustada a la información que acabamos de proyectar. Ahora vamos a crear las curvas verticales. Bien, para crear la curva vertical que nos va a permitir suavizar la diferencia de pendientes contra la calzada del puente, debemos de ajustar la curva vertical que tenemos en este punto. Tenemos una longitud de curva de 28, por lo tanto no me dejaría crear la curva vertical en este punto con una longitud de 10. Entonces vamos a modificar esta información. Seleccionamos la rasante y vamos a esta pestaña que nos permite observar toda la información correspondiente al perfil de rasante. Vamos a ubicarnos sobre la curva en la cual tenemos la longitud de 28. Vamos a buscar esta longitud. Acá tenemos la longitud. Vamos a bajar esta longitud a 25. Bien, damos Enter y automáticamente se modifica
esta curva vertical. Si nos acercamos a la información, podemos validar que tenemos una longitud de 25 metros. Vamos a ver si con esta longitud me deja crear la curva vertical para suavizar el ingreso a la estructura del puente con una longitud de 10. Selecciono primera tangente, segunda tangente, longitud de curva 10, doy enter y aún no me deja crear la curva vertical. ¿Por qué? Porque debo de minimizar la longitud de este punto. Vamos a trabajar con una longitud de 22. Bien, vamos a dirigirnos nuevamente a la longitud de curva. Ingresamos el valor que necesitamos, 22, damos enter y automáticamente se ajusta la curva vertical. Nuevamente vamos a ver si podemos crear la curva para suavizar el ingreso a la estructura del puente. Seleccionamos primera tangente, segunda tangente, longitud de curva 10, damos enter y de esta manera ya hemos suavizado este cambio de pendiente. Bueno, ya tenemos la curva vertical que nos va a permitir garantizar la rasante de diseño contra la estructura del puente. Ahora vamos al empalme que tenemos con la calzada principal. Seleccionamos la primera tangente, segunda tangente, longitud de curva 10 e igualmente damos enter y automáticamente se suaviza este empalme. Bien, vamos a realizar el ajuste de las etiquetas. Bien, en este perfil vertical solo tendríamos curvas tipos concava. Bueno, acá tenemos la primera curva, la segunda curva. Vamos a ajustar igualmente esta etiqueta, donde nos permita visualizar la información de una forma organizada. Bien, la dejaremos por acá. Y bien, mi gente, de esta manera ya tenemos proyectada la rasante de diseño correspondiente al carril de desaceleración y al carril de aceleración. Bueno, de esta manera estamos garantizando el empalme entre las obras lineales, un tema relevante a la hora de realizar un diseño geométrico. Bueno, estamos garantizando el empalme contra la calzada principal, primero manteniendo la misma elevación y segundo suavizando el cambio de pendiente con una curva vertical e igualmente en el empalme que tenemos contra la calzada que corresponde a la estructura del puente. Ahora, es importante aclarar que en el momento en que realizamos este empalme, estamos empalmando el eje de la calzada. Bien, por ejemplo, si nos ubicamos entre el carril de desaceleración y aceleración y la calzada del puente, podemos validar que el eje está empalmando correctamente con la calzada del puente. ¿Por qué? Porque ya hemos realizado el empalme. Bien, acá tenemos una continuidad de la rasante. Pero si validamos los laterales, por ejemplo, acá el carril izquierdo de la calzada de aceleración, tenemos una muela que se puede validar. Bien, vamos a acercarnos un poco. Y mira, acá tenemos una diferencia. Acá podemos validar las capas de la estructura del pavimento. Tenemos la capa de rodadura que son 10 centímetros, luego la capa de base son 20 centímetros, ya tendríamos 30 centímetros y tenemos cierta parte de la capa de subbase, es decir, estamos hablando aproximadamente de una diferencia de nivel de 40-45 centímetros en este punto. ¿Sí? E igualmente tenemos una diferencia aproximadamente de 30 centímetros con el carril de desaceleración. Bien, ahí podemos validar la diferencia de nivel. Ahora vamos a ubicarnos sobre el empalme con la calzada principal. 40-45 centímetros de diferencia de nivel en este empalme. Ahí podemos validar claramente cómo se está comportando la estructura. Bien, esta es la estructura del carril de desaceleración y acá tenemos la estructura de la calzada principal. Bueno, ambas calzadas manejan la misma estructura con las mismas capas, es decir, a ojo, a simple vista podemos validar que no están coincidiendo las capas. Bueno, entonces de esta manera estaríamos generando un empalme incorrecto. Vamos a ubicar ahora sobre el empalme del carril de aceleración y la calzada principal. Vamos a ubicarnos sobre el punto que intersecta el carril derecho. Bien, acá podemos igualmente validar la grada que tenemos. En este punto tendríamos una diferencia de nivel aproximadamente de, vamos a alejarnos un poco, por acá lo tenemos. Tenemos la capa de rodadura que son 10 centímetros y parte de la capa
de base. Bueno, tendríamos aproximadamente una diferencia de nivel de 30 centímetros. Ahora, si validamos el eje de la calzada, bien, podemos validar que no tenemos ninguna diferencia de nivel. ¿Por qué? Porque el eje de la calzada está amarrado, ¿sí?, a la rasante de diseño, al peralte ya calculado de la obra lineal correspondiente a la calzada principal. En este punto, acá donde se intersectan las calzadas, también debemos de estar empalmando correctamente. Bueno, que sería acá en este punto. Pero si validamos el carril izquierdo de la calzada de aceleración, vamos a validar cómo se está comportando este empalme. Nos acercamos un poco y acá podemos validar la diferencia de nivel que tenemos entre las dos calzadas. Bueno, acá tendríamos una diferencia de nivel aproximadamente de unos, igualmente, 30-40 centímetros. Bueno, ya que tenemos la capa de rodadura, tenemos la capa de base, que serían 30 centímetros, y parte de la capa de subbase, que serían, no sé, unos 10 centímetros en este punto, más o menos 40 centímetros de diferencia de nivel en este empalme. Algunas veces el proyecto da para aplicar un objetivo de altura. Bueno, entonces se genera el objetivo de altura y luego se amarra la obra lineal a este objetivo de altura. Bien, vamos a acercarnos acá en este punto donde tenemos el empalme con el carril de desaceleración y la calzada principal, y acá podemos validar la diferencia de nivel que tenemos, ¿sí? Acá podemos validar la grada que se está generando en el empalme. Bien, vamos a acercarnos un poco y acá tenemos la grada. Mira, ahí podemos validar la diferencia de nivel que tenemos entre las dos calzadas. Bueno, entonces sí o sí debemos de coordinar estas rasantes, estos empalmes, para poder entregar un buen trabajo, bueno, un buen diseño. Bien, entonces, volviendo al tema de los objetivos de altura, hay proyectos o tendremos casos donde se nos simplificaría el trabajo al momento de proyectar un objetivo de altura. Bueno, en este caso no, sería casi imposible. ¿Por qué? Porque primero deberíamos empezar a validar qué elevación tenemos en este punto sobre la calzada principal, en el siguiente punto acá, y tendríamos que calcular, digamos, por ejemplo, un punto en el centro de la calzada para poder proyectar un perfil vertical, puede ser una línea característica sobre la cual generaríamos el target de altura. Bueno, entonces esto sería como muy pedaleado. Bien, entonces la forma correcta para poder coordinar estos empalmes es a través de la coordinación del peralte, ajustando los valores del peralte de las calzadas de aceleración y desaceleración. Bueno, ya que las calzadas principales en este empalme es la calzada principal, que vendría siendo esta que estoy seleccionando, y la calzada del puente. Entonces, con base a esta información, debemos de coordinar estos carriles. Bien, entonces, ¿cómo realizamos esto? Vamos a dirigirnos al civil, donde tenemos el diseño realizado. En este momento nos encontramos en el programa de InfraWorks. Bueno, este es un programa con una muy buena interoperabilidad con Civil 3D para este tema de trabajos. Bien, encontrándonos dentro del Civil, vamos a dirigirnos al diagrama de peraltes correspondientes al carril de desaceleración y aceleración. Nos ubicaremos sobre el eje 3 que corresponde al carril de aceleración. En pantalla podemos validar el diagrama de peraltes correspondientes al cálculo de la superelevación de esta calzada. Bueno, cálculo que realizamos en la sección anterior. El diagrama de peraltes nos permite validar el comportamiento transversal del carril izquierdo y derecho. Bueno, en esta visualización estamos representando el carril izquierdo con un color azul y el carril derecho con un color rojo. Bueno, acá podemos validar la pendiente transversal tanto al inicio de la calzada como en la continuidad de los carriles y la finalidad de la obra lineal. También podemos validar que el programa automáticamente nos calcula un pK adicional tanto al inicio como al final de la obra lineal. Por ejemplo, el alineamiento en total tiene 64 metros y el programa nos está calculando un pK de 0,93.
Bueno, es decir, 29 metros adicionales de escorrentía. Bueno, para este diseño no necesitamos este pk adicional, por ende necesitamos entrar a eliminar este pk. Igualmente, con el inicio podemos validar. Acá tenemos el pk 0 más 0, 0 y tenemos un pk adicional de 11 metros. Bueno, es decir, está iniciando el cálculo de peralte en menos 11. Bueno, por lo tanto, debemos de entrar a eliminar este pk y a realizar la configuración de la pendiente transversal tanto en el carril izquierdo como en el carril derecho para poder garantizar los empalmes entre las obras lineales. Bueno, como lo mencionaba anteriormente, debemos de garantizar el empalme con la calzada correspondiente a la estructura del puente y a la calzada principal. Bueno, para realizar este ajuste es importante recalcar que debemos de conocer la pendiente transversal que estamos manejando en las calzadas principales, es decir, las calzadas sobre las cuales vamos a tomar la información para realizar este empalme. Bueno, en este diseño es la calzada correspondiente a la estructura del puente y la calzada principal. Bien, conociendo esta información, conociendo la distancia que tenemos entre el eje de la calzada del puente y el inicio del carril de desaceleración y aceleración, podemos proceder a configurar el peralte para garantizar estos empalmes. Bien, esto es importante, no podemos entrar a realizar la configuración del peralte sin saber qué es lo que estamos realizando. Bueno, conociendo esta información procedemos a realizar este ajuste. El ajuste de peralte podemos hacerlo directamente desde el diagrama de peraltes. Por ejemplo, si selecciono el diagrama de peraltes, automáticamente se me habilitan las pestañas que me permiten modificar tanto el pk como la pendiente transversal. Bueno, por ejemplo, si me ubico en este punto, doy clic, automáticamente me permite cambiar esa pendiente transversal. Lo mismo con el pk. En lo personal, recomiendo trabajarlo de esta manera, es realizando esta configuración a través del editor de tablas de peralte. Bueno, ya que de esta forma nos permite visualizar toda la información de una forma más organizada y donde podemos trabajar de una forma más cómoda. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Seleccionamos el diagrama de peraltes, vamos a dar clic derecho y vamos a la opción abrir el editor de tablas de peralte. Se nos va a habilitar esta ventana. Bien, en esta ventana nos permite validar toda la información correspondiente al cálculo de peralte. Bueno, tenemos la región de entrada de transición, la escorrentida, la finalidad del bombeo normal, inicio de curva, la sección de finalidad de peralte, etc. Bueno, en el pk inicial vamos a indicarle que inicie en la 0 más 0, 0, ingresamos y automáticamente se modifica la información. Ahora vamos a eliminar este pk adicional que se está generando en la finalidad del cálculo de peralte. Lo eliminamos y ahora procedemos a configurar la pendiente transversal tanto del carril izquierdo como del carril derecho. En este momento tenemos un cálculo con base a un peralte máximo del 6%. Bueno, debemos de entrar a configurar esta información con base al cálculo, al ejercicio que hemos realizado para conocer la pendiente transversal de las calzadas principales. Bueno, por ejemplo, al inicio necesito que mi carril izquierdo inicie con una pendiente de 0.82%. Bueno, esta es una información que conozco con base al cálculo que he realizado conociendo la rasante de diseño que tenemos en la estructura del puente. Bueno, en el carril derecho necesito que inicie con una pendiente de el menos 2%. Bueno, en este momento tenemos menos 2%, dejamos por defecto. Luego nos vamos a ubicar sobre la finalidad del peralte y con base al cálculo que hemos realizado, para poder garantizar esta rasante de diseño, trabajaremos con una pendiente transversal del 2%. Y en el carril derecho trabajaremos con una pendiente transversal de el menos 6%. Bien, luego en la sección de
peralte final, vamos a ubicarnos sobre el carril izquierdo y le voy a indicar que en vez del 6% me trabaje con un peralte del 2%. Y en el carril derecho, en vez del menos 6%, voy a indicarle que me mantenga una pendiente transversal del menos 6.35%. Bueno, doy a aceptar y de esta manera ya tengo configurado el peralte correspondiente a la calzada de aceleración. Podemos validar el comportamiento del carril izquierdo y el carril derecho. Ya se nos han eliminado el PK adicional que teníamos tanto al inicio como al final. E igualmente se ha modificado la pendiente transversal en ambos carriles. Bueno, luego vamos a ubicarnos sobre el eje 4 que corresponde al carril de desaceleración y vamos a realizar esta misma configuración. Bueno, vamos a ubicarnos sobre el diagrama de peraltes, seleccionamos, damos clic derecho y abrimos el editor de tablas. Bien, acá igualmente procedemos a eliminar los PKs adicionales que tenemos. Estamos iniciando en la sección menos 5.75, ingresamos el 0 más 0, 0 y vamos a eliminar. Acá tenemos dos PKs adicionales. Tenemos la sección 87.79 que corresponde al desvanecido de bombeo y tenemos otro PK adicional que corresponde al bombeo, es decir, donde inicia un bombeo normal, pero es una información que no necesitamos para este diseño. Bueno, entonces debemos de eliminar esta información. Nos ubicamos sobre el PK y procedemos a eliminar. Bien, en este momento ya contamos con el inicio y la finalidad correspondiente a la alineación. Ahora procedemos a configurar la pendiente transversal. El carril izquierdo, es decir, donde finaliza el bombeo normal, que es el inicio de la calzada, necesito que en vez del 2% que tenemos en este momento, inicie en menos 2%. Bien, y el carril derecho tenemos menos 2% y le voy a indicar que me inicie en ceros. Bueno, esta información la conozco con base al ejercicio que realizamos para poder conocer la pendiente transversal que tenemos en la calzada correspondiente a la estructura del puente. Bueno, luego nos ubicamos sobre la pestaña de bombeo desvanecido. Bien, en este cálculo tenemos 0 en el carril izquierdo y en el carril derecho. Entonces le vamos a indicar que este desvanecido en el carril izquierdo igualmente me lo tome con el menos 2% y en el carril derecho me trabaje con una pendiente transversal de el 0.5%. Bien, ingresamos y continuamos nuevamente a la escorrentida, al bombeo desvanecido sobre el carril izquierdo. Nos ubicamos sobre esta pestaña y trabajaremos con el menos 2%. Bien, y en el carril exterior derecho trabajaremos con el 0.5%. Bien, luego nos vamos a ubicar sobre la sección de peralte final. Estamos sobre el carril izquierdo, en este momento tenemos un peralte del menos 5.80%. Trabajaremos con el menos 4% y en el carril derecho trabajaremos con el 0.3%. Luego nos ubicamos sobre la sección peraltada final. En el carril izquierdo en este momento tenemos un peralte del menos 5.80%, trabajaremos con el menos 4.5% y en el carril derecho trabajaremos con el menos 1%. Cerramos esta ventana y de esta manera automáticamente se actualiza la visualización del diagrama de peraltes. Podemos validar el comportamiento transversal tanto del carril izquierdo como del carril derecho. Ahora debemos de regenerar las obras lineales. Bueno, ya que muchas veces cuando realizamos alguna configuración dentro del corredor vial nos aparece automáticamente la opción de regenerar la obra lineal. Bueno, hay configuraciones que no. Para ello debemos de dirigirnos al espacio de herramientas, vamos a la pestaña de Prospector
y nos dirigimos a la pestaña de obras lineales, podemos validar el símbolo de color amarillo que nos advierte que hemos realizado una configuración y no se ha regenerado la obra lineal. Bien, vamos a dar regenerar todo para que se regeneren todas las obras lineales. En este caso son dos, el carril de desaceleración y el carril de aceleración. Cerramos esta ventana y guardamos el dibujo. Es importante guardarlo, primero para guardar lo que acabamos de realizar y segundo para que no tengamos que volver a importar nuevamente todo el archivo a InfraWorks. Bueno, simplemente actualizamos o importamos el elemento que necesitamos visualizar, en este caso es la carretera, bueno, las obras lineales. Bien, damos en la pestaña guardar, ya habiendo guardado el dibujo, nos dirigimos nuevamente a InfraWorks, donde tenemos el proyecto. Vamos a desplegar la pestaña de orígenes de datos. En la siguiente ventana vamos a ubicarnos sobre la pestaña de la carretera, damos clic derecho y vamos a la opción volver a importar. Bueno, damos clic y automáticamente se carga la configuración que acabamos de realizar en Civil 3D, es decir, se regenera el modelo en InfraWorks con base a la configuración que acabamos de realizar. Bueno, para el ejemplo ya he realizado nuevamente la importación del archivo. ¿Por qué? Esto lo hago para agilizar el proceso, ya que esto suele tardar dependiendo de la máquina en la que nos encontremos trabajando. Bien, vamos a validar cómo se están comportando las obras lineales en el punto de empalme. Vamos a ubicarnos sobre el empalme contra la estructura del puente. Podemos validar que tenemos un empalme perfecto. Bueno, no tenemos una diferencia de nivel tanto en los carriles de desaceleración y aceleración como con la estructura del puente. Bien, este espacio que podemos validar, esta sombra de color negro, es una diferencia horizontal, más no vertical. Bueno, vamos a ubicarnos de esta forma, donde nos permita validar perfectamente, y acá podemos validar el empalme, que no tenemos ninguna diferencia de nivel entre las tres calzadas involucradas. Bueno, este empalme horizontal, ¿por qué nos queda acá este espacio muy mínimo? Porque es algo muy mínimo, pero podríamos llevar un poco la calzada del puente hacia los carriles de desaceleración y aceleración o viceversa. Llevar los carriles de aceleración y desaceleración un poco hacia adentro de la calzada del puente. Bien, pero para el tema de cómputos de materiales lo dejamos de esta manera. Bien, ahí podemos validar el empalme entre las tres calzadas y estamos empalmando correctamente. Ahora vamos a validar el empalme entre el carril de aceleración y la calzada principal. E igualmente acá teníamos una diferencia de nivel significativa e igualmente aproximadamente de 40 centímetros en este punto. Bien, nos acercamos de esta manera y ahí podemos validar que estamos empalmando correctamente. Están coincidiendo las capas. Bien, ahora si validamos el empalme en la finalidad de los carriles, por ejemplo, acá en este punto donde finaliza el carril de desaceleración con la calzada principal, podemos validar que no tenemos ninguna diferencia de nivel. Bien, ahora igualmente con el carril de aceleración vamos a dirigirnos a este punto y acá podemos validar que estamos empalmando correctamente. Bueno, no tenemos ninguna diferencia de nivel ni en el eje, ni en el carril izquierdo, ni en el carril derecho. Bueno, estamos empalmando perfectamente con la calzada principal. Bien, vamos a acercarnos nuevamente al empalme contra el puente para poder validar la estructura. Vamos a acercarnos acá al mismo ejemplo que acabamos de realizar con la calzada principal. Nos alejamos y nos acercamos acá. Acá podemos validar la estructura de pavimento. Acá vamos a acercarnos, acá mira, acá podemos validar, acá tenemos el pliegue entre las dos calzadas y podemos validar que están coincidiendo las capas. Bien, acá tenemos la capa de subbase, la capa de base y la capa de rodadura. Bien, de esta manera estamos garantizando el empalme transversal y horizontal entre las obras lineales involucradas
en el empalme. Bien, esto es súper importante para poder garantizar la rasante de diseño. Bien, de esta manera damos por finalizada esta sección. Ya hemos cumplido con el objetivo, que era cómo realizar el cálculo de la superelevación de cada una de las obras lineales y cómo entrar a realizar la configuración, cómo validar si estamos cumpliendo con los parámetros correspondientes a la norma que estamos aplicando.